Capítulo 2. Fundamentos de la estructuración textual. 2.1 Estado del arte de la estructuración y la composición textual. El estado del arte de la estructuración y composición textual es un área de estudio que combina aspectos de la retórica, la lingüística y la teoría literaria. En este ámbito, se han registrado avances significativos y diversas perspectivas. Por una parte, la estructuración textual se enfoca en cómo los textos están organizados para lograr coherencia y cohesión. Esto implica no solo el orden lógico y secuencial de las ideas, sino también la manera en que éstas se conectan a nivel de oraciones y párrafos. Las investigaciones actuales se centran en entender cómo diferentes estructuras pueden afectar la comprensión y la retención de información por parte de los lectores, así como en el desarrollo de modelos computacionales para la generación y análisis automático de textos. Por otra parte, la composición textual se relaciona con las habilidades y procesos involucrados en la creación de textos. Esto incluye la planificación, redacción, revisión y edición. Los estudios actuales abordan desde las estrategias pedagógicas para enseñar composición, hasta el uso de herramientas digitales que asisten en el proceso de escritura. Además, se ha investigado cómo la escritura creativa y académica se ve enriquecida por un uso efectivo de las figuras retóricas. A su vez, las figuras retóricas son elementos clave en la composición y estructuración textual. No solo añaden belleza y énfasis, sino que también pueden influir en la claridad, persuasión y efectividad del mensaje. La investigación moderna examina cómo el uso de metáforas, símiles, hipérboles y otras figuras retóricas impacta la recepción del texto por parte del lector, y cómo pueden ser herramientas eficaces en la enseñanza de la escritura. Se ha visto una creciente interdisciplinariedad con la integración de insights de la psicología cognitiva, la lingüística computacional y la inteligencia artificial. La tecnología ha permitido un análisis más profundo de grandes volúmenes de textos, ayudando a entender patrones y tendencias en la estructuración y composición textual. En el ámbito de la estructuración y composición textual, los insights se refieren a percepciones o comprensiones profundas que los escritores obtienen sobre cómo organizar y presentar información de manera efectiva en un texto. Estos insights pueden surgir a través de la reflexión, la experiencia o el análisis de la audiencia y el propósito del texto. Algunos ejemplos de insights en este contexto podrían incluir: comprensión del público objetivo. Un insight podría ser darse cuenta de la importancia de adaptar el tono, el estilo y la complejidad del lenguaje según la audiencia a la que se dirige. Estructuración jerárquica. Un insight podría derivarse al comprender la importancia de una estructura clara y lógica en la disposición de las ideas, como la necesidad de párrafos bien definidos y una progresión lógica de la información. Uso de herramientas de organización. Un insight podría ser darse cuenta de cómo el uso de esquemas, mapas mentales o tablas puede mejorar la claridad y la coherencia en la composición textual. Relevancia del lenguaje. Un insight podría ser entender cómo elegir cuidadosamente el vocabulario y la terminología adecuados para fortalecer la comunicación y la comprensión del lector. Conciencia de la fluidez del texto. Un insight podría surgir al comprender cómo las transiciones efectivas entre ideas y párrafos contribuyen a la fluidez del texto. Estos insights son fundamentales para mejorar las habilidades de escritura y lograr una comunicación más efectiva. Pueden derivarse de la práctica continua, la retroalimentación y la reflexión sobre la propia escritura y la respuesta de los lectores. En el ámbito educativo, hay un interés creciente en cómo enseñar de manera efectiva la escritura y la retórica. Esto incluye el desarrollo de currículos que integren la teoría retórica de manera práctica y la adaptación de estrategias pedagógicas para entornos digitales y multilingües. Las figuras retóricas, también conocidas como figuras literarias o figuras de lenguaje, son técnicas utilizadas en el lenguaje escrito y hablado para dar énfasis, expresividad o belleza a un texto. Estas figuras son recursos estilísticos que los escritores y oradores emplean para persuadir, impactar o seducir a su audiencia. Las figuras retóricas pueden involucrar la manipulación de la estructura gramatical normal, el uso de comparaciones o contrastes, o la explotación de connotaciones y significados simbólicos del lenguaje. Algunas de las figuras retóricas más comunes incluyen: metáfora, comparación implícita entre dos cosas, donde se dice que una cosa es otra. Ejemplo, el tiempo es oro. Símil o comparación, establece una relación explícita entre dos cosas mediante palabras como o igual que. Ejemplo, sus ojos brillaban como estrellas. Hipérbole, exageración para enfatizar o provocar un efecto dramático. Ejemplo, tengo tanta hambre que podría comerme un elefante.
personificación o prosopopeya, atribución de cualidades humanas a objetos inanimados o conceptos abstractos. Ejemplo, la noche cerró sus ojos. Anáfora, repetición de palabras al inicio de frases o versos sucesivos. Ejemplo, no es la carne, es el espíritu. No es la sed, es el agua. Ironía, decir algo dando a entender lo contrario, muchas veces con un tono sutilmente burlón. Ejemplo, qué bonito día, en medio de una tormenta. Paradoja, uso de ideas que parecen contradictorias pero que revelan una verdad más profunda. Ejemplo, solo sé que no sé nada. Aliteración, repetición de un mismo sonido en palabras cercanas o en el interior de ellas. Ejemplo, el ruido con que rueda la ronca tempestad. Estas y otras figuras retóricas enriquecen el texto, aportando matices expresivos y estéticos que capturan la atención del lector o oyente. Las figuras retóricas pueden ayudar a los escritores a crear imágenes mentales. Las figuras retóricas, como las metáforas, las comparaciones y las personificaciones, pueden ayudar a los escritores a crear imágenes mentales en la mente de los lectores. Por ejemplo, la metáfora "la vida es un viaje" crea una imagen mental de la vida como una serie de experiencias que nos llevan a nuestro destino final. Transmitir emociones. Las figuras retóricas también pueden ayudar a los escritores a transmitir emociones a los lectores. Por ejemplo, la hipérbole "estoy tan feliz que podría morir" transmite una emoción de alegría intensa. Crear un impacto. Las figuras retóricas pueden ayudar a los escritores a crear un impacto en los lectores. Por ejemplo, la antítesis "la vida es dulce y amarga" crea un contraste que puede ser memorable y conmovedor. 2.1.1 Historia de la estructuración y composición textual. La historia de la estructuración y composición textual se remonta a los primeros tiempos de la escritura. En las antiguas civilizaciones, los escribas desarrollaron formas de organizar la información de manera efectiva. Por ejemplo, los escribas egipcios utilizaban un sistema de pirámides para organizar el conocimiento, con los temas más importantes en la parte superior y los temas menos importantes en la parte inferior. Los griegos también desarrollaron formas sofisticadas de estructuración textual. Aristóteles, por ejemplo, propuso un modelo de retórica que incluía 3 partes: la introducción, el cuerpo y la conclusión. Este modelo sigue siendo utilizado hoy en día en la composición de discursos y ensayos. Los romanos también tuvieron su aporte. Para ellos, el orador debe tener una amplia cultura, que le permita comprender los temas de los que habla y argumentar con eficacia. Debe conocer las humanidades, las ciencias y las artes, y estar familiarizado con la historia, la política y la filosofía. Quintiliano, 95 después de Cristo. La Institutio Oratoria II, 95 después de Cristo, de Quintiliano, es un tratado en 12 volúmenes que cubre todos los aspectos de la formación retórica, desde la gramática y la pronunciación hasta la argumentación y la entrega. El tratado fue escrito en el siglo I después de Cristo y se convirtió en un texto de referencia para la educación y la oratoria pública durante la Edad Media y el Renacimiento. En la Edad Media, los monjes copiaron y preservaron la literatura clásica. También desarrollaron sus propias formas de estructuración textual, como el sistema de tópicos 3, que se utilizaba para organizar la información en torno a temas o ideas. En el Renacimiento, los humanistas recuperaron la literatura y el pensamiento clásico. También desarrollaron nuevas formas de estructuración textual, como el ensayo 4, un género de prosa que explora un tema o idea de manera reflexiva. En la era moderna, la estructuración y composición textual siguieron desarrollándose. En el siglo XVIII, por ejemplo, los filósofos de la Ilustración V desarrollaron formas de estructuración textual que enfatizaban la claridad y la lógica. En el siglo XIX, los novelistas y dramaturgos desarrollaron nuevas formas de estructuración textual que reflejaban los cambios sociales y culturales de la época. Por ejemplo, la novela realista se caracteriza por su representación realista de la vida cotidiana, y utiliza una estructura compleja para explorar las complejidades de la sociedad humana. En el siglo XX, la estructuración y composición textual continuaron evolucionando. Los escritores experimentales exploraron nuevas formas de organizar la información, como la estructura fragmentada y la estructura circular. En la actualidad, la estructuración y composición textual siguen siendo un tema importante en la teoría literaria y la escritura creativa. Los escritores y académicos continúan desarrollando nuevas formas de organizar la información de manera efectiva y creativa. La estructuración y composición textual han sido objeto de estudio y reflexión desde la antigüedad. Los primeros estudiosos de la comunicación humana se centraron en los aspectos formales de la composición, como la estructura, la organización y el estilo. Hoy en día,
La estructuración y composición textual son campos de estudio en constante evolución. Los estudiosos de la retórica están investigando nuevas formas de estructurar y organizar los textos para que sean más efectivos en la comunicación de ideas y emociones. A continuación, se presenta una infografía de un resumen de la historia de la estructuración y la composición textual. El objetivo es que interiorice los conceptos de esta sección. En la antigua Grecia, Aristóteles fue uno de los primeros filósofos en estudiar la retórica, el arte de la comunicación persuasiva. En su obra Retórica, Aristóteles identificó tres partes principales de un discurso: la introducción, el cuerpo y la conclusión. La introducción debía captar la atención del público y presentar el tema del discurso. El cuerpo debía exponer los argumentos del orador. La conclusión debía resumir los argumentos y dejar una impresión duradera en el público. En la antigua Roma, Quintiliano fue otro importante estudioso de la retórica. En su obra Institutio Oratoria, Quintiliano desarrolló las ideas de Aristóteles y agregó nuevos elementos, como el uso de la emoción y la memoria. Quintiliano también enfatizó la importancia de la práctica para el desarrollo de las habilidades de escritura y oratoria. Durante la Edad Media, la retórica se mantuvo como un tema importante de estudio. Los estudiosos medievales se centraron en la aplicación de la retórica a la escritura religiosa y filosófica. En el Renacimiento, la retórica volvió a florecer. Los humanistas italianos se centraron en el estudio de la literatura clásica y la aplicación de los principios de la retórica a la escritura creativa. En el siglo XVIII, la retórica comenzó a ser objeto de estudio científico. Los lingüistas y filósofos del lenguaje comenzaron a analizar los principios subyacentes a la estructura y composición textual. En el siglo XIX, la retórica se convirtió en una disciplina académica formal. Se establecieron departamentos de retórica en las universidades y se publicaron numerosos libros y artículos sobre el tema. En el siglo XX, la retórica se vio influenciada por el desarrollo de nuevas formas de comunicación, como los medios de comunicación electrónicos. Los estudiosos de la retórica han tenido que adaptar sus ideas a las nuevas realidades de la comunicación. En el siglo XXI, la retórica se adapta a la era digital y a la explosión de las redes sociales. Los estudiosos exploran cómo las formas de comunicación en línea redefinen la persuasión y la difusión de mensajes en un mundo interconectado y diverso. 2.1.2 Contribuidores a la estructuración y composición textual. A continuación, se presenta otra infografía de un resumen de los contribuidores más significativos a la estructuración y la composición textual a lo largo de la historia humana. El objetivo es que interiorice los conceptos de esta sección. Aristóteles, siglo IV a.C., estableció las bases de la teoría literaria en su obra Poética, abordando la estructura y composición de diferentes tipos de textos, incluyendo la narrativa. Cicerón, siglo I a.C., abordó la retórica en De Oratore, destacando la elocuencia y la composición de discursos como elementos clave para persuadir y comunicar de manera efectiva. Marco Aurelio, siglo II después de Cristo, reflexionó sobre la importancia de la claridad y la concisión en la escritura en sus meditaciones, enfocándose en la calidad y efectividad de la expresión escrita. San Agustín, siglo IV después de Cristo, estableció principios para la interpretación de textos bíblicos en de doctrina cristiana, influyendo en la hermenéutica y la comprensión de la escritura sagrada. Juan Luis Vives, siglo XVI en De Ratione Studii, abordó la educación y la formación de estudiantes, incluyendo la enseñanza de la escritura como parte integral del desarrollo académico. Francis Bacon, siglo XVII, estableció el método científico en Novum Organum, resaltando la importancia de la claridad y la precisión en la comunicación científica. René Descartes, siglo XVII, planteó la importancia de la duda metódica para buscar la verdad en su discurso del método, influyendo en la filosofía y el método científico. John Locke, siglo XVII, abordó la naturaleza del conocimiento y el lenguaje en ensayos sobre el entendimiento humano, influyendo en la filosofía empirista y teorías sobre la mente humana. Alexander Bain, siglo XIX, en English Composition and Rhetoric, estableció principios para la composición textual en inglés, contribuyendo al estudio de la escritura y la retórica. Richard Whitley, siglo XIX, abordó la retórica, incluyendo la estructura y composición de discursos, en Elements of Rhetoric, influyendo en la enseñanza de la retórica. E. A. Richards, siglo XX, en The Philosophy of Rhetoric, abordó la retórica y la función del lenguaje en la comunicación, contribuyendo a la teoría literaria y crítica. Kenneth Burke, siglo XX, en A Grammar of Motives, abordó la retórica y la relación entre el lenguaje y la acción, proporcionando nuevas perspectivas sobre el significado y la persuasión. Stephen Tolman, siglo XX, en The Uses of Argument, abordó la argumentación, incluyendo la estructura de los argumentos,
contribuyendo al estudio de la lógica y la retórica. Terence Hawkes, siglo XX en Structuralism and Semiotics, abordó el estructuralismo y la semiótica, enfoques que analizan la estructura y el significado de los textos. Mikhail Bakhtin, siglo XX en The Dialogic Imagination, abordó el dialogismo, resaltando la interacción entre autor y lector en la creación del significado, influyendo en la teoría literaria. Cada uno de estos pensadores ha dejado una marca única en la teoría literaria y la composición textual, proporcionando perspectivas valiosas que han enriquecido nuestra comprensión de cómo se han estructurado y compuesto los textos a lo largo de la historia. Algunos de los desarrollos más recientes en el campo de la estructuración y composición textual incluyen el uso de la teoría de la cognición para comprender cómo los lectores procesan la información, el uso de la tecnología para crear nuevos formatos de texto, como los hipertextos y el desarrollo de nuevas teorías sobre la retórica de la imagen y el sonido. Estos desarrollos están teniendo un impacto significativo en la forma en que se estructuran y componen los textos. Los textos modernos son cada vez más complejos y multimedia, y los estudiosos de la retórica están trabajando para desarrollar nuevas herramientas y métodos para ayudar a los escritores a crear textos efectivos en estos nuevos entornos. En este sentido, el estado del arte de la estructuración y composición textual es un campo en constante evolución, en el que se han producido avances significativos en los últimos años. 2.1.3 Autores contemporáneos. Para continuar el análisis, a continuación, se presentan algunos autores relevantes de la estructuración textual y la composición textual y cómo éstas se relacionan con la pedagogía videomática. Para comenzar, se presenta Wolfgang Dressler VII, destacado lingüista austriaco conocido por su contribución a la lingüística y la teoría del texto, especialmente en el área de la coherencia textual y la pragmática. Es un lingüista cuyas contribuciones han influido de manera notable en la comprensión de la comunicación textual y su relación con la pedagogía videomática. Su trabajo en la teoría de la coherencia textual es especialmente relevante en este contexto. La coherencia textual, como Dressler, 1997, la ha abordado, se relaciona directamente con la estructuración y organización de los textos. En un entorno de pedagogía videomática, donde se promueve la interacción activa del estudiante con el contenido, la coherencia textual es esencial. Los recursos audiovisuales y tecnológicos utilizados en esta pedagogía deben estar cuidadosamente diseñados para garantizar que las diferentes partes de un texto o presentación estén interconectadas de manera significativa. Esto facilita la comprensión y retención de la información por parte del estudiante, lo que es fundamental para el aprendizaje efectivo en un entorno digital. Además, Dressler ha trabajado en pragmática, que se enfoca en cómo los usuarios del lenguaje emplean el contexto y la intención en la comunicación. En la pedagogía videomática, donde se busca una mayor interacción entre el estudiante y el contenido, comprender la pragmática es crucial. Los videos y recursos audiovisuales deben ser diseñados de manera que reflejen de manera efectiva las intenciones del comunicador y se adapten al contexto de aprendizaje. En resumen, el trabajo de Wolfgang Dressler en la teoría de la coherencia textual y la pragmática tiene aplicaciones significativas en la pedagogía videomática. Sus ideas sobre cómo organizar y estructurar textos de manera coherente, así como su enfoque en la interpretación del lenguaje en contextos específicos, pueden enriquecer la experiencia de aprendizaje en un entorno digital interactivo. Wolfgang Dressler ha escrito varios libros y artículos. Algunos de sus libros más destacados incluyen Foundations of Natural Language Processing, Concepts, Theories, and Systems 8, Fundamentos del Procesamiento del Lenguaje Natural, Conceptos, Teorías y Sistemas, 2008. En este libro, Dressler aborda los fundamentos del procesamiento del lenguaje natural y explora conceptos, teorías y sistemas relacionados con esta área. Current Trends in Text Linguistics 9, Tendencias actuales en lingüística del texto, 1997. En esta obra, Dressler examina las tendencias actuales en lingüística del texto, un campo que se enfoca en el estudio de la estructura y organización de los textos. Text and Context, Cross-Disciplinary Perspectives on Language Study 10, Texto y Contexto, Perspectivas interdisciplinarias sobre el estudio del lenguaje, 2002. En este libro, Dressler y otros colaboradores exploran la relación entre el texto y el contexto desde diversas perspectivas académicas. Estos son solo algunos ejemplos de los libros escritos por Wolfgang Dressler. Sus contribuciones abarcan diversos aspectos de la lingüística y la teoría del texto, y sus obras ofrecen una perspectiva valiosa en estos campos. Por ejemplo, en su libro, Current Trends in Text Linguistics, Tendencias actuales en lingüística del texto, 1997, se adentra en el análisis de las tendencias contemporáneas en el campo de la lingüística del texto, centrándose en el estudio de la estructura y organización de los textos,
que incluye la coherencia textual, la cohesión y otros aspectos relacionados. Dressler, 1997. El libro ofrece una perspicaz visión de cómo los lingüistas abordan el análisis de los textos y cómo aplican estos enfoques en la investigación lingüística. La estructuración y composición textual son áreas de estudio que han sido abordadas por varios autores a lo largo del tiempo. Otro autor relevante en este campo es Gerald J. Alred-11, quien ha escrito sobre la composición y la retórica, y es conocido por su trabajo en Handbook of Technical Writing, 1987, que proporciona pautas detalladas sobre la escritura técnica. Gerald J. Alred es un destacado experto en escritura técnica y retórica. Ha dedicado su carrera a la enseñanza y mejora de las habilidades de escritura técnica en una variedad de contextos profesionales y académicos. Es conocido por su contribución al Handbook of Technical Writing, Manual de Escritura Técnica, una obra ampliamente utilizada que proporciona pautas detalladas sobre la escritura técnica y la comunicación efectiva en entornos técnicos y profesionales. A lo largo de su carrera, Alred ha compartido su experiencia y conocimiento en la composición y retórica, ayudando a numerosos escritores técnicos a perfeccionar sus habilidades de redacción y comunicación. Su trabajo ha tenido un impacto significativo en la mejora de la claridad y efectividad de la escritura técnica en campos que van desde la ingeniería hasta la informática y más allá. El Handbook of Technical Writing que coescribió es considerado una referencia esencial en el campo de la escritura técnica, y continúa siendo una herramienta invaluable para estudiantes, profesionales y académicos que buscan mejorar sus habilidades de comunicación en contextos técnicos y profesionales. La obra aborda una amplia variedad de temas relacionados con la escritura técnica, incluyendo la estructuración y composición de documentos técnicos, la redacción clara y efectiva, el uso de gráficos y tablas, entre otros. Gerald J. Alred ha dejado un legado duradero en el campo de la escritura técnica y la retórica, y su trabajo sigue siendo una fuente invaluable de orientación y referencia para aquellos que se dedican a la comunicación técnica y profesional. A continuación se presenta un enlace para el libro digital, Handbook of Technical Writing. Por su parte, Elia Tabuenca 12, 2020, filóloga hispánica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en su artículo, Estructura de un texto, explora la estructura de un texto a nivel general, definiendo el texto como la unidad fundamental en la comunicación oral y escrita. Destaca su importancia en la transmisión de mensajes coherentes y lógicos. Tabuenca analiza la estructura de un texto desde los elementos lingüísticos más pequeños hasta los más complejos, partiendo de palabras que forman enunciados, enunciados que componen párrafos, y estos últimos que estructuran el texto. Examina tanto la estructura externa como interna de un texto, relacionándolas con su tipo y finalidad. La estructura externa se vincula estrechamente con el tipo de texto, como argumentativo, narrativo o expositivo, organizándose según normas específicas. En contraste, la estructura interna se refiere a la distribución temática del contenido, siguiendo un esquema de planteamiento de la idea principal, desarrollo y conclusión. En síntesis, Tabuenca destaca las características esenciales que definen a todo texto, incluyendo la coherencia, la cohesión y la adecuación al receptor. Además, explora varios tipos de estructuras textuales, como narrativas, descriptivas, expositivas, argumentativas y literarias, cada una con sus propias características y formas particulares de organización. En la parte final, se abordan las estructuras específicas de textos argumentativos, expositivos y literarios. Para el texto argumentativo, se enfoca en la introducción, tesis, argumentación y conclusiones. En el caso del texto expositivo, destaca la importancia de una introducción concisa, un desarrollo ordenado y una conclusión que resuma los puntos clave. Por último, para el texto literario, describe la estructura típica de planteamiento, nudo y desenlace, aunque señala la flexibilidad creativa que puede adoptar esta forma de escritura. Elia Tabuenca ofrece una visión detallada y estructurada sobre la composición y organización de los textos, abarcando diversos tipos y proporcionando herramientas para comprender su construcción. Continuando el análisis, se presenta a Diana Hacker 13, conocida por su libro Writer's Reference, 1982, quien se ha centrado en ofrecer consejos y ejemplos prácticos para la composición y estructuración de textos académicos. Es una referencia en este campo. Autora de varios libros de gramática y estilo ampliamente utilizados, entre ellos A Writer's Reference, coescrito con Nancy Summers, considerado un referente en el ámbito universitario, The Bedford Handbook, coescrito con Benjamin Hunt y A Pocket Style Manual. Propulsora de un enfoque basado en la retórica para la enseñanza de la escritura. Este método enfatiza la importancia de la audiencia, el propósito y la estructura en la creación de textos efectivos.
desarrolladora de técnicas innovadoras para la enseñanza de la escritura, como el uso de grupos de escritura y la revisión entre pares. Su influencia se extendió a la enseñanza de la escritura en Estados Unidos y otros países a través de sus libros, talleres y conferencias. Diana Hacker se convirtió en una figura fundamental en la enseñanza de la escritura académica y profesional en Estados Unidos. Su enfoque práctico y basado en la retórica sigue siendo relevante hoy en día, y sus libros continúan siendo utilizados por estudiantes y profesores en todo el mundo. Otro gran aportante ha sido Joseph M. Williams, autor de Style, Lessons in Clarity and Grace, 1981. Williams se ha centrado en la importancia de la claridad y la elegancia en la escritura, proporcionando consejos para la composición efectiva. Joseph M. Williams XIV, autor de varios libros influyentes sobre escritura y lenguaje, como Style, for Clarity and Grace, una guía clásica para mejorar la claridad y la elegancia en la escritura, The Craft of Research, un importante manual para estudiantes sobre investigación académica y escritura y Origins of the English Language, A Social and Linguistic History, un análisis histórico del desarrollo del inglés. Reconocido por su defensa de la claridad y la concisión en la escritura. Creía que la buena escritura debería ser accesible a todos, no solo a los académicos. Desarrolló técnicas para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades de escritura y análisis. Las obras de Joseph M. Williams siguen siendo recursos valiosos para escritores y estudiantes de todo el mundo. Su énfasis en la claridad, la concisión y la accesibilidad sigue siendo relevante hoy en día. Su trabajo ha influido a generaciones de estudiantes y profesores de escritura. Por su parte, George D. Kinsey, autor de The Sense of Structure, Writing from the Reader's Perspective, 2006, aborda cómo estructurar textos de manera que sean comprensibles para los lectores. A continuación, se presenta Nancy Summers 16 con su obra Across the Drafts, Revising and Editing Skills, 1982, quien ha trabajado en la enseñanza de la escritura y la composición, se centra en el proceso de revisión, una parte fundamental de la composición. Continuando con el análisis, Strunk and White 17, se refiere a William Strunk Jr. y E.B. White, autores de The Elements of Style, 1959, el manual de estilo. Este libro es considerado un clásico en el campo de la escritura y la composición, y ha sido una referencia fundamental para escritores, estudiantes y profesionales de la comunicación durante décadas. William Strunk Jr. fue el autor original de un pequeño manual de estilo titulado The Elements of Style, que escribió en 1918 como parte de su enseñanza en la Universidad de Cornell. Su enfoque era claro y directo, proporcionar reglas y pautas simples para mejorar la escritura y la comunicación. Strunk se centró en aspectos como la claridad, la concisión y la precisión en la escritura. Más tarde, E.B. White, un destacado escritor y autor de libros como Charlotte's Web, La telaraña de Carlota, y Stuart Little, revisó y amplió el manual de Strunk para una edición de 1959. White agregó ejemplos y comentarios adicionales, ampliando y modernizando la obra original de Strunk. Esta colaboración entre Strunk y White dio lugar a la edición ampliamente conocida y utilizada de The Elements of Style que se conoce hoy en día. El libro se divide en varios capítulos cortos que abordan temas clave de la escritura, como la estructura de la oración, la claridad en la expresión, el uso adecuado de la puntuación y la elección de palabras. A lo largo de las décadas, The Elements of Style ha sido apreciado por su enfoque conciso y atemporal para mejorar la escritura y la composición, y es un título obligado en este campo. Este manual ha tenido un impacto duradero en la enseñanza de la escritura y la comunicación, y sus principios fundamentales siguen siendo relevantes en la actualidad. Los consejos ofrecidos por Strunk y White, como omitir palabras innecesarias y escribir en forma activa, no pasiva, son considerados fundamentales para lograr una escritura clara y efectiva. Más reciente, Mark Forsyth 18 con su obra The Elements of Eloquence, 2013, resalta la importancia de las figuras retóricas para dar estilo y poder a la escritura, habilidad crucial en la pedagogía videomática para crear contenido visual efectivo. El uso de figuras retóricas en la narración y presentación de información en videos puede hacer que el contenido sea más atractivo y memorable para los estudiantes. Mark Forsyth es un escritor británico conocido por sus libros sobre historia, lenguaje y cultura. Forsyth sostiene que las figuras retóricas son una herramienta esencial para los escritores y creadores de contenido, ya que les permiten comunicar sus ideas de una manera más efectiva y atractiva. Forsyth dedica un capítulo de su libro a cada figura retórica, proporcionando ejemplos de su uso en la literatura y la cultura popular. También ofrece consejos prácticos sobre cómo utilizar las figuras retóricas de forma efectiva. Por otro lado, William Sinclair 19, autor de On Writing Well, 1976,
proporciona consejos prácticos para la escritura no ficcional, una habilidad esencial al crear guiones y narraciones claras en videos educativos. Su enfoque en la escritura clara y efectiva se traduce directamente en la creación de contenido visual que sea fácil de entender y asimilar. Otrora, Joseph M. Williams y Joseph Bessap, autores de Style, Lessons in Clarity and Grace 20, 2013, enfatizan la importancia de la claridad y el estilo en la escritura académica y profesional, cualidades esenciales para la comunicación efectiva en el ámbito de la pedagogía videomática. La estructuración clara de la información y un estilo atractivo son cruciales al diseñar presentaciones visuales y contenido educativo en video. Continuando el análisis se presenta, Anne Lamott, con su obra Bird by Bird 21, 1994, ofrece valiosos consejos sobre cómo abordar la escritura y estructurar textos, habilidades que se aplican al planificar y crear contenido audiovisual. Su enfoque en el proceso de escritura y la superación de bloqueos creativos puede ser especialmente útil para los educadores que crean contenido en video. Más reciente, Steven Pinker, autor de The Sense of Style, The Thinking Person's Guide to Writing in the 21st Century 22, 2015, explora cómo la ciencia cognitiva puede mejorar la escritura clara y efectiva, conocimientos que son útiles en la creación de contenido visual fácil de entender y retener en la pedagogía videomática. Comprender cómo funciona la mente al procesar información escrita puede informar la forma en que se estructuran los videos educativos. Otrora, Boyd Peter Clark, en Writing Tools, Essential Strategies for Every Writer 23, 2006, proporciona herramientas y estrategias prácticas para mejorar la escritura, habilidades que se aplican en la creación de contenido educativo en video. Sus consejos sobre narración, estructuración de oraciones y uso efectivo del lenguaje pueden mejorar la calidad de los videos educativos. Por otra parte, John Gardner 24, con su obra The Art of Fiction 25, 1984, ofrece lecciones valiosas sobre la estructura narrativa, conocimientos relevantes en la pedagogía videomática para crear narrativas efectivas en contenido visual. La narración es una herramienta poderosa para mantener el interés y la comprensión en los videos educativos. Continuando la línea, Charles A. Brownell, 1988, propuso un marco de evaluación de la estructura global de la narración con 3 componentes: organización de la trama, relación entre los personajes y temática. En su artículo Story Structure and the Development of Recallability in Children, 1988, Charles A. Brownell introdujo el concepto de estructura global de la narración. Propuso que las narraciones tienen una estructura global que se compone de 3 elementos principales: un planteamiento. El planteamiento introduce los personajes, el escenario y el conflicto de la historia. Un desarrollo. El desarrollo presenta los acontecimientos que conducen al clímax de la historia. Un desenlace. El desenlace resuelve el conflicto de la historia. Brownell sugirió que la comprensión de la estructura global de la narración es importante para el desarrollo de la memoria autobiográfica. Los niños que son capaces de comprender la estructura global de las narraciones son más propensos a recordar los detalles de las historias que escuchan o leen. Basó su teoría en una serie de estudios que realizaron él mismo y sus colegas. En uno de estos estudios, Brownell y sus colegas pidieron a un grupo de niños de 3 a 5 años que escucharan una historia. Los niños que eran capaces de identificar los 3 elementos principales de la estructura global de la historia, planteamiento, desarrollo y desenlace, fueron más propensos a recordar los detalles de la historia que los niños que no eran capaces de identificar estos elementos. Los hallazgos de Brownell son importantes porque sugieren que la instrucción sobre la estructura global de la narración puede ayudar a los niños a mejorar su comprensión y recuerdo de las historias. La enseñanza de la estructura global de la narración puede ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades de comprensión y recuerdo, y a disfrutar más de las historias. Por su parte, Liles, Coelho, Duffy y Salahens 26, 1989, propusieron un modelo de desarrollo de la narración con 5 etapas que describen la progresión desde la incapacidad para contar historias hasta la capacidad de crear narrativas complejas y originales. Más adelante, Coelho, Wiles y Duffy 27, 1991, identificaron 5 componentes de la narración: organización, personajes, acciones, lugares y tiempo, como importantes para el desarrollo lingüístico y cognitivo. Por su parte, McDonald 28, 1993, propuso un marco para evaluar la calidad de la narración con 3 componentes: organización, comprensión y expresión. Otrora, Mentes y Plutin 29, 1987, identificaron 3 tipos de errores comunes en las narraciones de niños con trastornos del lenguaje: errores de contenido, errores de forma y errores de estructura. Por otro lado, Glossary de 30, 1991,
propusieron un marco para evaluar la coherencia de la narración con 3 componentes: conexión, continuidad y claridad. Por su parte, Hadley y Jensen 31, 1991, propusieron un marco para evaluar la creatividad de la narración con 3 componentes: originalidad, elaboración y expresión. En conjunto, estos aportes proporcionan herramientas y enfoques valiosos para evaluar y mejorar la capacidad narrativa en niños, especialmente aquellos con trastornos del lenguaje. La comprensión de la estructura, calidad, coherencia y creatividad de la narración contribuye al desarrollo integral del lenguaje y la comunicación en la infancia. Otrora, Virginia Woolf empleó la técnica del flujo de conciencia para plasmar la complejidad de la mente humana en obras destacadas como MRS, Dayobay 32 y To the Lighthouse 33. Woolf, 1925-1927. No debe faltar en este análisis Gabriel García Márquez 34, quien en su obra Cumbre 100 años de soledad, hizo uso del realismo mágico para tejer un mundo fantástico lleno de maravillas. Por su parte, Julio Cortázar 35, desafió las convenciones narrativas con la estructura no lineal de Rayuela, permitiendo al lector elegir su propio recorrido a través de la historia. Por otro lado, Italo Calvino 36 exploró la naturaleza de la ficción mediante la metaficción en Si una noche de invierno un viajero, revelando capas reflexivas sobre el acto de contar historias. Se presenta David Foster Wallace 37, quien a través de su obra monumental La broma infinita, empleó estructuras experimentales para explorar temas fundamentales como la identidad, la realidad y la verdad. La broma infinita es una obra maestra de la literatura experimental donde Wallace utiliza estructuras innovadoras para explorar temas fundamentales que siguen siendo relevantes en la actualidad. Chimamanda Ngozi Adichie 38, por su parte, con su enfoque tradicional, teje historias poderosas sobre la identidad africana en Hibisco Morado. Hibisco Morado es una novela poderosa que explora la identidad africana de una manera tradicional. La novela es una lectura esencial para cualquiera que quiera comprender mejor la experiencia africana. Por otra parte, Haruki Murakami 39, fusiona realidad y fantasía con maestría mediante la estructura surrealista de 1Q84. 1Q84 es una novela compleja y desafiante que explora temas importantes como la realidad, la identidad y la libertad. La fusión de realidad y fantasía en la novela es una herramienta poderosa que permite a Murakami explorar estos temas de manera innovadora. Otrora, Sadie Smith 40, fragmenta su narrativa en Dientes Blancos para explorar temas complejos como la identidad, la raza y la clase. La fragmentación de la narrativa es una herramienta poderosa que permite a Smith explorar estos temas de manera innovadora. Por último, Janet Fuegan 41, quien ha adoptado la estructura digital en una visita del Gun Squad para sumergirse en temas contemporáneos como la identidad, el tiempo y la memoria. En resumen, la estructuración textual en los siglos XX y XXI se caracteriza por la experimentación y la innovación. Escritores de ambas épocas han explorado nuevas técnicas narrativas y medios, expandiendo las posibilidades de contar historias de maneras nunca antes imaginadas. Existen varias formas de estructurar un texto, pero en general, se puede seguir un esquema básico que incluye una introducción, un desarrollo y una conclusión. Además de estas 3 partes, es importante que un texto tenga cohesión y coherencia. La cohesión se refiere a la forma en que las palabras, frases y párrafos están conectados entre sí para formar un mensaje claro y comprensible. Por su parte, la coherencia se refiere a la relación lógica y coherente entre las ideas que se presentan en el texto, como se presenta a continuación. Introducción es la parte inicial del texto, donde se presenta el tema y se establece el propósito del mismo. En la introducción, se debe captar la atención del lector y motivarlo para seguir leyendo. Por lo tanto, es importante que la introducción sea clara, concisa y atractiva. Desarrollo es la parte principal del texto, donde se exponen las ideas y se argumenta sobre el tema. El desarrollo debe estar estructurado en párrafos, cada uno con una idea central y varias ideas secundarias que la apoyan. Es importante que las ideas estén organizadas de forma lógica y coherente, y que haya una conexión clara entre ellas. Conclusión es la parte final del texto, donde se resume lo expuesto en el desarrollo y se da una opinión o conclusión sobre el tema. En la conclusión, se puede retomar la idea principal del texto y darle un cierre efectivo al mensaje. En la actualidad, la estructuración y composición textual siguen siendo un tema de estudio y debate. Los aportes de los autores mencionados siguen siendo relevantes y continúan contribuyendo a nuestro entendimiento de este importante aspecto de la comunicación humana. 2.1.4 Infografías de contribuidores a la estructuración y composición textual. A continuación, se presentan 2 infografías de los aportadores a la estructuración y composición textual más relevantes en las últimas décadas.
Wolfgang U. Dressler, ha dejado una huella duradera en la comprensión y desarrollo de la coherencia textual, influyendo no solo en la teoría lingüística, sino también en áreas específicas como la fonología, morfología y lingüística clínica. Gerald J. Allred ha escrito sobre la composición y la retórica, y es conocido por su trabajo en Handbook of Technical Writing, 1987, que proporciona pautas detalladas sobre la escritura técnica y retórica. En su artículo, Estructura de un texto, 2020, Elliot Abuenca explora la estructura de un texto a nivel general. Definiendo el texto como la unidad fundamental en la comunicación oral y escrita, destaca su importancia en la transmisión de mensajes coherentes y lógicos. Diana Hacker, conocida por su libro Writer as Reference, 1982, se ha centrado en ofrecer consejos y ejemplos prácticos para la composición y estructuración de textos académicos. Es una referencia en este campo. Joseph M. Williams, autor de Style, Lessons in Clarity and Grace, 1981, Williams se ha centrado en la importancia de la claridad y la elegancia en la escritura, proporcionando consejos para la composición efectiva. George de Gopen, especializado en escritura académica, es autor de The Sense of Structure, Writing from the Reader's Perspective, 2004, donde aborda cómo estructurar textos de manera que sean comprensibles para los lectores. Nancy Summers ha trabajado en la enseñanza de la escritura y la composición, y es autora de libros como Across the Drafts, Revising and Editing Skills, 1982, que se centra en el proceso de revisión, una parte fundamental de la composición. William Strunk Jr. y E.B. Witt, autores de The Elements of Style, 1959, el manual de estilo. Este libro es considerado un clásico en el campo de la escritura y la composición, y ha sido una referencia fundamental para escritores, estudiantes y profesionales de la comunicación durante décadas. Mark Forsyth, con su obra The Elements of Eloquence, 2013, resalta la importancia de las figuras retóricas para dar estilo y poder a la escritura, habilidad crucial en la pedagogía videomática para crear contenido visual efectivo. William Zinsser, autor de On Writing Well, 1976, proporciona consejos prácticos para la escritura no ficcional, una habilidad esencial al crear guiones y narraciones claras en videos educativos. Su enfoque en la escritura clara y efectiva se traduce directamente en la creación de contenido visual que sea fácil de entender y asimilar. Joseph M. Williams y Joseph Bishop, autores de Style, Lessons in Clarity and Grace, 2003, enfatizan la importancia de la claridad y el estilo en la escritura académica y profesional, cualidades esenciales para la comunicación efectiva en el ámbito de la pedagogía videomática. Anne Lamott, con su obra Bird by Bird, 1994, ofrece valiosos consejos sobre cómo abordar la escritura y estructurar textos, habilidades que se aplican al planificar y crear contenido audiovisual. Su enfoque en el proceso de escritura y la superación de bloqueos creativos puede ser especialmente útil para los educadores que crean contenido en video. Steven Pinker, autor de The Sense of Style, 2014, explora cómo la ciencia cognitiva puede mejorar la escritura clara y efectiva, conocimientos que son útiles en la creación de contenido visual fácil de entender y retener en la pedagogía videomática. Comprender cómo funciona la mente al procesar información escrita puede informar la forma en que se estructuran los videos educativos. Boy Peter Clark, in Writing Tools, Essential Strategies for Every Writer, 2006, proporciona herramientas y estrategias prácticas para mejorar la escritura, habilidades que se aplican en la creación de contenido educativo en video. John Gardner, con su obra The Art of Fiction, 1984, ofrece lecciones valiosas sobre la estructura narrativa, conocimientos relevantes en la pedagogía videomática para crear narrativas efectivas en contenido visual. La narración es una herramienta poderosa para mantener el interés y la comprensión en los videos educativos. En su artículo Story Structure and the Development of Recallability in Children, 1988, Charles A. Brownell introdujo el concepto de estructura global de la narración. Propuso que las narraciones tienen una estructura global que se compone de 3 elementos principales: el planteamiento, el desarrollo y el desenlace. Coelho, Lyles y Duffy, 1991, identificaron 5 componentes de la narración: organización, personajes, acciones, lugares y tiempo, como importantes para el desarrollo lingüístico y cognitivo. MacDonald, 1993, propuso un marco para evaluar la calidad de la narración con 3 componentes: organización, comprensión y expresión. Mentes y Pruting, 1987, identificaron 3 tipos de errores comunes en las narraciones de niños con trastornos del lenguaje: errores de contenido, errores de forma y errores de estructura. Hartley y Jensen, 1991,
propusieron un marco para evaluar la creatividad de la narración con 3 componentes: originalidad, elaboración y expresión. Virginia Woolf empleó la técnica del flujo de conciencia para plasmar la complejidad de la mente humana en obras destacadas como Mrs. Dalloway y To the Lighthouse. Por otro lado, George Orwell optó por una estructura no lineal en sus novelas 1984 y Rebelión en la Granja para generar suspenso y tensión de manera magistral. Gabriel García Márquez, quien en su obra Cumbre 100 años de soledad, hizo uso del realismo mágico para tejer un mundo fantástico lleno de maravillas. Julio Cortázar desafió las convenciones narrativas con la estructura no lineal de Rayuela, permitiendo al lector elegir su propio recorrido a través de la historia. Italo Calvino exploró la naturaleza de la ficción mediante la metaficción en Si una noche de invierno un viajero, revelando capas reflexivas sobre el acto de contar historias. David Foster Wallace, quien a través de su obra monumental La broma infinita, empleó estructuras experimentales para explorar temas fundamentales como la identidad, la realidad y la verdad. Chimamanda Ngozi Adichie, con su enfoque tradicional, teje historias poderosas sobre la identidad africana en Hibisco Morado. Haruki Murakami, quien fusiona realidad y fantasía con maestría mediante la estructura surrealista de 1Q84, mientras que Zadie Smith fragmenta su narrativa en Dientes Blancos para explorar temas complejos como la identidad, la raza y la clase. Jennifer Egan, quien ha adoptado la estructura digital en Una visita del Young Squad para sumergirse en temas contemporáneos como la identidad, el tiempo y la memoria. Estos autores, a través de sus contribuciones a la escritura y la comunicación efectiva, han dejado un impacto duradero en la pedagogía videomática, enriqueciendo la forma en que educadores y comunicadores utilizan videos y medios visuales para transmitir conocimientos y fomentar la comprensión en la era digital. Sus principios y consejos siguen siendo fundamentales al crear contenido educativo en video que sea informativo, claro y atractivo para los estudiantes. 2.1.5 Tendencias y desarrollos en la estructuración y composición textual. A continuación, se presentan algunas de las tendencias y desarrollos más relevantes en esta disciplina. Enfoque en la escritura digital y multimedia. Con la creciente digitalización de la comunicación, se ha producido un cambio hacia la escritura en medios digitales y multimedia. Los escritores ahora deben considerar cómo estructurar y componer contenido para diferentes plataformas, como sitios web, blogs, redes sociales y videos en línea. Herramientas de procesamiento de lenguaje natural, NLP. El uso de NLP ha revolucionado la forma en que se aborda la estructuración textual. Las herramientas de NLP, como la generación automática de resúmenes y la traducción automática, han simplificado y agilizado el proceso de composición textual. Aprendizaje automático y generación de texto. El aprendizaje automático y la inteligencia artificial se utilizan cada vez más para ayudar en la generación de texto. Esto incluye la creación de contenido automatizado, como informes de noticias, descripciones de productos y más. Enfoque en la comunicación persuasiva. La estructuración y composición textual ahora se centran en la comunicación persuasiva. Los escritores deben entender cómo utilizar estrategias persuasivas en sus textos para influir en las opiniones y acciones de los lectores. Accesibilidad y diseño inclusivo. La importancia de crear contenido accesible y diseñado de manera inclusiva ha ganado relevancia. Los escritores deben considerar cómo su estructuración textual afecta a personas con discapacidades y garantizar que su contenido sea accesible para todos. Escritura colaborativa. La escritura colaborativa, facilitada por herramientas en línea como Google Docs, ha cambiado la forma en que se estructuran y componen documentos. Los escritores pueden colaborar en tiempo real y revisar documentos de manera más eficiente. Evaluación de la calidad del contenido. La evaluación de la calidad del contenido se ha vuelto crucial. Los algoritmos de búsqueda y los lectores valoran la calidad y relevancia del contenido, lo que ha llevado a un enfoque en la creación de contenido de alta calidad y relevante. Enfoque en la narrativa. La narrativa se ha vuelto importante en la estructuración y composición textual. Los escritores utilizan técnicas narrativas para involucrar a los lectores y contar historias efectivas. Énfasis en la investigación y la argumentación. En el ámbito académico y profesional, se da un mayor énfasis en la investigación y la argumentación en la estructuración y composición de textos. Los escritores deben respaldar sus afirmaciones con evidencia sólida y argumentos convincentes. Enfoque en la escritura técnica y científica. La escritura técnica y científica sigue siendo un área importante en la estructuración y composición textual, con énfasis en la claridad y precisión en la comunicación de ideas complejas.
En resumen, el estado del arte de la estructuración y composición textual refleja la influencia de la tecnología, la comunicación digital y la necesidad de crear contenido efectivo y persuasivo en una variedad de contextos. La evolución continua de este campo impulsa a los escritores y comunicadores a adaptarse a nuevas tendencias y enfoques para lograr una comunicación efectiva en la era digital. Referencias. 1. Imagen. Pirámide de conocimiento de los escribas egipcios. Recuperado de https://www.ar.paintest.com. 2. Quintiliano, M.F., 95 después de Cristo. Institutio Oratoria. Editorial Gredos. 3. Sistema de tópicos de la Edad Media. Recuperado de https://lengua.lagia2000.com/literatura- tópicos-de-la-literatura- medieval. 4. Recuperado de ensayo. 2023, December 4th. In Wikipedia. https://wiki.org/ensayo. 2024. 5. Filósofos de la Ilustración. Recuperado de https://www.cinconoticias.com. 6. Novela realista. Recuperado de https://www.cinconoticias.com/tab/filosofía-. 7. Wolfgang U. Dressler. 2023, August 20th. In Wikipedia. https://wiki.org/wiki-Wolfgang-U.Dressler. 8. Dressler, W.2008. Foundations of Natural Language Processing, Concepts, Theories, and Systems. Cambridge University Press. 9. Dressler, W.1997. Current Trends in Text Linguistics. Jon Benjamins. 10. Dressler, W. et al. 2002, Text and Context, Cross-Disciplinary Perspectives on Language Study. Jon Benjamins. 11. Allred, Gir J. 1987. Handbook of Technical Writing. Recuperado de https://archive.org/details/handbook of technique 0000 alre/mode/2a. 12. Estructura de un texto 2020. Recuperado de https://lengua-española-lengua-estructura-de-un-texto-1703.html. 13. Hacker, de 1982. A Writer's Reference. https://archive.org/details/handbook of technique 0000 alre/mode/2a. 14. Williams, J. M. 1981. Style, Lessons in Clarity and Grace. Recuperado de https://www.oxford.org/stabel/208655521. 15. Gopen, G.D., y Swan, J. A. 2006. The Sense of Structure, Writing from the Reader's Perspective, 2nd ed. Pearson. 16. Somers, N. 1982. Across the Drafts, Revising and Editing Skills. Recuperado de https://www.oxford.org/stabel/204569939. 17. Strump, W. J.R. y Waite, EB 1959. The Elements of Style. Recuperado de https://archive.org/details/The Elements of Style 4th Edition. 18. Forsyth, M. 2013. The Elements of Eloquence. London, Profile Books. DOI 10.1016/J. Leaqua 2013.07.002. 19. Darrell, B. 1977. Review of On Writing Well, by W. Sincer. Peabody Journal of Education, 54, 2, 129-131. http://www.oxford.org/stabel/14918858. 20. Williams, J. M. y Bisu, J. 2013. Style, Lessons in Clarity and Grace.
11ª ed. International ed. Pearson Educación. ISBN 978-0135171837. 21, Lamotte, A1994. Beard by Bird. New York, Anchor Books. DOI 10.1016/J. Leacqua, 1994.12.002. 22, Pinke, S2015. The Sense of Style. The Thinking Person's Guide to Writing in the 21st Century. New York, Viking. DOI 10.1016/J. Leacqua, 2015.07.002. 23, Clark, RP2006. Writing Tools, Essential Strategies for Every Writer. New York, Little, Brown & Company. DOI 10.1016/J. Leacqua, 2006.07.002. 24, Gardner, J. 1984. The Art of Fiction. Vintage. Recuperado de https://archive.org/details/art of fiction 00 gar. 25, Brownell, CA 1988. Story Structure and the Development of Recallability in Children. Journal of Experimental Child Psychology, 46, 2, 121-138. DOI 10.1016/0022-0965-88-90-045-3. 26, Liles, BZ, Coelho, J.G., Duffy, G.G. y Salagens, SL1989. Development of Story Recall Skills in Children with Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 22, 1, 17-26. 27, Coelho, J.G., Liles, BZ, y Duffy, G.G. 1991. The Development of Narrative Skills, A Review of Research. Journal of Learning Disabilities, 24, 1, 37-45. 28, MacDonald, A1993. A Framework for Assessing the Quality of Narrative. Child Language Teaching and Therapy, 9, 1, 3-17. DOI 10.1177-0265659093009900101. 29, Mentis, M, y Protein, CA 1987. The Relationship Between Narrative and Metalinguistic Skills in Children with Language Disorders. Journal of Speech and Hearing Disorders, 52, 1, 32-40. DOI 10.1044/JSHD 5201-32. 30, Alglose, G, ID, TE 1991. Discourse Analysis of Narrative Production in Aphasia. Brain and Language, 41, 2, 213-241. DOI 10.1016/0093-934X 91 90124K. 31, Harley, LL, y Jensen, PA 1991. The Assessment of Creativity in Children's Narratives, A Comparison of Two Methods. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 22, 1, 3-11. 32, Wolf, V1925. MRS, Dayobay. London, Hogarth Press. 33, Wolf, V1927. Todo Lighthouse. London, Hogarth Press. 34, García Márquez, G1967. 100 años de soledad. Barcelona, Editorial Sudamericana. 35, Cortázar, J1963. Rayuela. Barcelona, Editorial Sudamericana. 36, Calvino, y 1979. Si una noche de invierno un viajero. Barcelona, Editorial Tusquets. DOI 10.2307-1120-0957. 37, Wallace, DF 1996. La broma infinita. Barcelona, Anagrama. DOI 10.2307-1120-0957. 38, Adichie, CN 2003. Hibisco morado. Barcelona, Random House Mondadori. DOI
10.1016 barra diagonal S0147-1040, 03, 00134-7. 39 Murakami, H2009. 1Q84, Barcelona, Tusquets. DOI, 10.1016 barra diagonal S0019-5123, 10, 60002-7. 40 Smith, Z2000. Dientes blancos. Barcelona, Mondadori. DOI, 10.1016 barra diagonal S0022-0416, 00, 00023-3. 41, Egan, J2010. Una visita del Guion Squad. Barcelona, Anagrama. DOI, 10.1016 barra diagonal J. Klepro, 2011.03.031.